¿Ves? Bueno, hermanos, como expliqué en el primer sermón en la mañana, que ya que vamos a hacer un regreso a estudiar, ya que nos falta los últimos partes del libro de Santiago, y hoy, en la mañana y hoy en la tarde, estamos haciendo revisión de lo que aprendemos en el verano para que ya que podamos lanzarnos otra vez en lo que nos falta de Santiago. Nosotros, primero, sobre todo, vamos a dar un poco de sobrevista del libro de Santiago. Santiago habla de trato de Dios con nosotros y habla de las tribulaciones, de las pruebas. Mucha gente no entiende, no entiende cómo Dios está trabajando en su vida. Por no entenderlo y no querer entenderlo realmente, causa muchos problemas y mucha amargura. Pero Dios quiere fe en nosotros. La fe es la única cosa que en la Biblia que dice que nosotros, que puede salvarnos. La fe es una moneda de dos lados. De un lado es lo que dejamos, el otro lado es lo que tomamos. Dejamos en todo lo malo, todo lo demás afuera de Jesús, y esto es arrepentimiento. Fe es de seguir Jesús. Ahora, cuando uno recibe a Jesús, ¿en qué sentido recibimos a Jesús? Y esto simplemente podemos decir que es de recibirle como nuestro Salvador y a la vez cómo es Él, pero en el otro sentido, que recibimos el patrón moral de Dios, de Jesús. Dios propone, o sea, el Padre siempre está en el cielo, en la Biblia. El Espíritu Santo es un espíritu, no toma forma más corporal, entonces Él es un espíritu que santifica o hace a las personas agradables o aceptables delante de la vista de Dios. Ok, está bien. Pero cuando nosotros entendemos esa cosa, Jesús vino encarnado con un propósito de hacer muy claro qué debemos ser como cristianos. Entonces, cuando empezamos con esto, empezamos a ver que esta fe que Dios exige de nosotros para ser salvo, que es real, porque fe que no es real, la verdad, pues eso es algo que tenemos que decir que ya que pues no funciona, ¿sí? La fe, porque uno está eh, nada más diciéndolo, no es así cierto que ya que es. Entonces, cuando nosotros entendemos fe, tenemos que entenderlo en otro, o sea, más eh, que nada más así palabras, vamos a decir. ¿Ok? Primer versículo, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno os no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Que, yo quiero proponer que la palabra maestros aquí está un poco en una forma figurativa. Las personas que se hacen maestros tienen algo que ellos saben que otros, los estudiantes no saben, entonces se pone a enseñarlo o explicarlo. Entonces, aunque sí hay, la Biblia habla muy claramente de maestros en la iglesia y es un don que Dios da a unos para estar explicando las palabras de Dios a los demás. Pero aunque esto es
muy claro en la Biblia. Yo creo que ya que necesitamos abrir nuestra mente un poco más, hacer la palabra un poco más flojo que nada más el maestro, el ministerio de maestro formal, a cualquier persona que se pretende de decir a otros cómo vivir su vida. Entonces, hay gente que quiere hacer eso. Y eso es lo que estamos hablando. Eh, no se vale que uno está diciendo a otros cómo vivir cuando no vive así los mismos principios por lo cual que están diciendo. Entonces, muchos quieren ser maestros o personas que instruyen a otros, no en un contexto formal. Gente que habla y piensa que los demás deben hacerles caso a ellos. Y ahí está la cosa. Hay mucha gente que yo he conocido en eso de trabajar en la iglesia sobre los años, como unos 40 años. Hay mucha gente que a la verdad, hermanos, toman así la posición de estar sobre los demás, como un maestro. Y eso es lo que Santiago está refiriendo, yo creo. Pero, versículo 2, pero no tomen en cuenta que de hablar sin pensar en el corazón con espíritu y moralidad pueden causar mucho daño. El secreto de controlar tu vida espiritual para que agrade a Dios es de controlar tu lengua. O sea, ¿qué hace un maestro? Vamos a decir, su trabajo, su llamamiento, su misión es de hablar. Entonces habla y habla, habla, habla. Y eso es lo que ya que hacen los maestros. Pero a fin de cuentas, esta gente toma lo mismo en que están hablando, están diciendo muchas cosas, y como un perico, así, diciendo muchas cosas que a la verdad nosotros empezamos a pensar, pues, ¿qué? Ya que nada más quiere lucir. Y esto es el problema. Hay gente que ya que quiere lucir frente de los demás y como decir que ya que yo soy mejor, yo te voy a enseñar, pero no entienden el peligro que pueden hacer por eso de la lengua. Es un gran peligro y es una grande bendición. Depende de cómo uno usa la lengua. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y cuatro, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, de donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Ok? Primero, realmente tres ilustraciones. La lengua es como un freno, poca cosa que guía el caballo tan grande que es a donde que el hombre quiere que se vaya. Entonces, así es la lengua. Nosotros como cristianos podamos guiar nuestras vidas espiritualmente por control, por dominar así la lengua. El timón es otro con un nave, pedazo pequeño que cambia la dirección de una nave muy grande. Y luego habla de la lengua que ya que es un fuego, un bosque, que puede encender un bosque y quemarlo. ¿No? Ahí en California ya que los hectáreas, así no sé cuántos, pero toda la destrucción y todo lo extenso área afectado por un fuego que quién sabe cómo empezó. Y así, la lengua es algo que insignificante, pequeña, que muchos piensan así, pero que puede afectar grandemente así las personas, sus vidas y tener mucho efecto, bueno o malo, así de la persona. ¿Ok? Santiago 3:7, porque toda bestia, toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y otra vez, el último frase aquí, refuerza esto del gran peligro que es una lengua suelta.
Lo digo suelta en el sentido de que es una lengua en que la persona no está controlando su lengua. Tiene que pensar espiritualmente lo que va a decir, ¿ok? De hablar, de hablar. Todos nosotros hablamos. Muy poca gente no pueden hablar. Pero, o sea, que no tienen capacidad vocal físicamente de hablar. La gente puede hablar, pero el problema es que no piensan antes de hablar en lo que van a decir. El hablar es una actividad espiritual y pues dice, pues se controla así todo la naturaleza de la persona, si es posible, si uno hace eso, si uno deja eso. Pero entonces, con las bestias así, lo vemos así de un circo, que ya que pues en los tiempos así, un poco más antes de ahorita, porque ahorita ya que el gobierno ha prohibido el uso de animales y todo, y entonces a leones y jirafas, una jirafa es un animal que puede hacer mucho daño a uno si se pega con su cabeza y su cabeza es para pegar los otros animales, otras personas. Y también un elefante. Pero estas cosas, el hombre se jacta que ya que domina esas personas, y esto es lo que ya que, tanto que se jacta, pero luego vamos a decir, qué triste que no se puede dominar su propia lengua. 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. O sea, un fuego, la palabra fuego, el concepto de fuego es un símbolo de destrucción y juicio en la Biblia. Un pequeño fósforo puede encender un gran fuego al final. Algo pequeño puede tener poder de causar grandes daños. Es porque una cosa insignificante puede empezar una cadena de eventos que llegan a ser una gran crisis. Todos los pecados que hay en el mundo pueden tener su principio en la lengua mal usada. La rueda de la creación es todos los pecados que hay en el mundo y que esto está motivado por, como así, la chispa causa un fuego forestal. Una cosa pequeñilla. Entonces, el infierno es lo que causa toda la multitud de pecados que hay en el mundo. Y toda la multitud de pecados en el mundo son provocados en una forma u otra por la lengua. Se puede ser provocado por la lengua. Este, envidia, que causa robo, de matar a alguien, así pecados sexuales, todo ese tipo de cosas, donde tú vas viendo, la lengua está envuelto ahí. Peligro de la lengua. Vamos a ver unos versículos afuera de ese capítulo. Salmos 141:3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Dios ya posiciona que la lengua es algo en que uno tiene que guardar, tiene que vigilar. Salmos 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. O sea, todos esos versículos tienen una cosa en común. Habla de este problema de la lengua. La lengua es algo que un cristiano tiene que vigilar muchísimo. Por ahí es algo en que vamos a decir que es un punto débil en cualquier ser humano para que Satanás mete pecado. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ociosa es de no trabajar. Entonces, si no estás trabajando,
la gracia de Dios, siendo una bendición a las personas por tu boca o lo que dices, entonces es ociosa. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Dice 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios ve lo que sale de tu boca de justificar tu fe cristiana o de condenarte que no eres cristiano o que eres un mal cristiano pecando. Entonces, Dios pone mucha importancia sobre lo que dices. En Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ok? La palabra ociosa es la palabra que la persona no pensó como iba a perjudicar o bendecir a los que la oyen. Como digo, otra vez repito, el hecho de hablar, una persona comunicando con otra persona, es una actividad espiritual. Y esto es lo que ya, que podamos hacer mal, podamos hacer bien, pero es muy, muy raro que una persona actualmente no hace ninguno de los dos. Nosotros pensamos que no importa lo que decimos, aunque nosotros nos enfocamos en nosotros hablando, así como esta idea de siempre hablar como una persona enseñando a otros, pero a la misma vez que si decimos algo incorrecto, pues hacemos muy ligero. Dios hará cuentas con cada uno por este. Nuestro hablar es lo que consta, lo que somos espiritualmente. Efesios 4:29, debemos adquirir a ninguna, o sea, nada que no es para edificación. O sea, no hacemos nada que no edifica. Todas las palabras de nuestra boca deben ser para edificar. Efesios 5:3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, está nombrando pecados muy graves, abominaciones en frente de Dios. Ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos. Y 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí Dios ubica pecados de la lengua entre fornicación, inmundicia y avaricia. Nosotros pensamos que es un pecado pequeño o insignificante. No lo es. Habla de palabras deshonestas. Esto es como de maldecir cosas indecentes de la carne. La maldición es una palabra deshonesta. Necedades es de mofarse, hacer ridículo a otra persona. Trujanerías son bromas de bajo valor o baja presunción. Tito 2:8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza y no tenga nada mal que decir de vosotros. Nosotros tenemos como Job, Satanás siempre criticando a lo que hacemos y decimos delante de Dios, y que nosotros debemos ser la boca con sanas palabras que no puede, o sea, son irreprochables, que no puede acusar legítimamente lo que decimos. Eclesiastes 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Nosotros edificamos premios en el cielo por lo que hacemos para servir al Señor, pero con la boca podamos echar a perder todo eso. Entonces, Dios está viendo lo que decimos. ¿Ok? Santiago 3:7, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes, de seres de mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, ya que lo vimos antes. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El hombre se jacta que puede dominar todo tipo de cosas, pero eso, ya que lo vimos, pues la lengua no puede dominar. Con ella, con la lengua, bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos en la semejanza de Dios. De una misma boca proceden
bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ya, en versículo 9 es una contradicción cuando usamos la lengua para la alabanza de Dios y también para dañar a otros. Sí, ya como expliqué en la mañana, si uno usa un vaso para algo del baño, nunca lo vas a usar para tomar. Y esto es algo que nosotros vemos muy fácilmente. Una persona normal tacha el uso de un recipiente cuando se hace algo de porquería. ¿Ok? Eso nosotros hacemos, como digo, muy fácilmente. Pero ahí con la lengua, usamos la lengua domingo para alabar a Dios y domingo en la tarde estamos maldiciendo. Y no debe ser así. Pues en versículo 10 no debe ser así. En versículo 11 cuando una fuente de agua sale de la tierra, la calidad del agua es constante, salada o dulce. Así debe ser nuestras lenguas. Debe ser siempre dulce, debe ser siempre para que agrada a Dios. Versículo 12 en la naturaleza, cada árbol produce frutos según su género, su naturaleza. Nosotros, si somos cristianos, usamos la lengua para el bien de Dios. Y esto es lo que ya que es lógico, pero muchos cristianos no ponen atención en eso. Y es una tristeza. Versículo 13. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestra por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y otra vez, la jactancia es algo rechazado de Dios. La humildad, la mansedumbre, esto es algo que Dios recibe, que Dios acepta, que agrada a Dios. 14. Pero si tenéis celos y amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mentáis contra la verdad. ¿Sí? Del corazón malo salen discusiones, contenciones uno con el otro. Y eso es porque, como dije en la mañana, la lengua es la ventana al alma. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría, y Santiago nos echa dos conceptos, la sabiduría del cielo de Dios o la sabiduría del infierno. Y ahí está la diferencia. Uno viene de Dios y el otro viene del Satanás. El versículo 13, la sabiduría, el buen uso de la ciencia para el provecho y ventaja de uno. Del corazón la lengua habla. Entonces, desafortunadamente, no podemos esconder un corazón malo bajo bonitas palabras. Luego se va a ver por sus palabras lo que es realmente. De ser salvo y tener la sabiduría de Dios debe producir buenas cosas en la persona y buenas cosas que causa a otras personas de recibir bendición. 14. Celos y contenciones no es, no son sabios ante de la vista de Dios. Dios nos salva y esto es la paz. Y lo que vemos, todo ese contienda y todo ese argumentar y todo, ese viene de Satanás. No se representa realmente la paz. ¿Ok? A fuerzas nuestras vidas y carácter tienen que reflejar esta paz. Hay dos tipos de sabiduría, lo celestial de Dios y mueve a la persona a la paz con otros seres humanos. Lo vimos cuando estudiamos del joven que preguntó qué es el mandamiento más grande. Y Jesús dijo, Dios es uno. Y eso lo explicó, que amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces se lleva bien con otros. Esta es la paz. Entonces, hay dos tipos de sabiduría y los dos diferentes tipos, una persona realmente no puede manejar los dos. Escoja uno al otro.
Los celestiales de Dios mueve a la persona a la paz con otros seres humanos y con primero Dios mismo. Lo terrenal mueve a la persona a sacar provecho, abusar y hacer mal a los otros seres humanos. Y ahí, hermanos, es lo que nosotros tenemos que fijar muy bien, que ya que estamos, lo que estamos haciendo, porque si seguimos, y la sabiduría es como una forma de pensar, unos métese donde vas a ir, y de pensar, de abusar a otros o de ser bendición a otros. Esas son las dos opciones. Versículo 16. Sabiduría terrenal termina siempre en los cielos con tensiones, perturbaciones y obras perversas. Entonces, se usa el concepto de sabiduría terrenal como algo es que se va, y a veces pues, puedo explicarlo, pero lo mejor que nada más que ustedes se expliquen así en sus propias mentes, es el mundo. La gente saca provecho siempre de los demás. Y esto es, esa mentalidad es la sabiduría terrenal. 17, 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y así son descripciones de esta sabiduría celestial. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ok? Versículo 17. La sabiduría celestial. Primero, describe eso con pura. No es contaminada ni con mancha ante la vista de Dios. No es culpable, es inocente de pecado. ¿Ve? La persona, y esto realmente habla de sabiduría, pero vamos a decir que no es sabiduría, es más allá que sabiduría. El concepto de sabiduría es cómo uno se lleva a sí mismo en el mundo. Entonces, puede ser tonto, puede ser sabio. Pero aquí está hablando de la forma de la persona que quien es cristiano se lleva en una forma pura. No quiere maldad, no tiene pecado, no quiere, no tiene culpa, porque los que están abusando a otros sí tienen culpa, ¿no? Pero una persona tiene corazón pura, entonces puro, está buscando que ya que no se hace daño a otros, pero bendición. Luego, pacífica, esto es paz, persona no conflictiva. Y hermanos, déjame decirte que ya que en mi experiencia, la iglesia es un lugar muy conflictivo. La gente está siempre peleando. Y si se calma, o uno nuevo va a venir, o algo viejo va a levantar su cabeza. La contención viene cuando una persona se jacta de su superioridad y los demás no le aceptan ni le aplaudan a él. ¿Sí? Nosotros tenemos que desvincular el asunto. Yo quiero que el mundo me reconoce. No, yo quiero la aprobación de Dios. Y con la aprobación de Dios, porque yo estoy agradable en su vista, yo no necesito la aprobación del mundo. O sea, no hay nada tan grande como Dios está agradado con lo que es tu vida. Esto es el asunto aquí. Uno no está buscando ser popular, está buscando ser agradable en los ojos de Dios. Y luego, amable. La palabra gentileza aquí. En inglés habla de los caballeros, ¿no? Como ahí en Inglaterra, los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Son gente que tiene gentileza con los demás, suave para con otros, afable, apacible, alguien que busca reconciliación primero, urgentemente y con compasión, compasión. No pelea si hay otra opción válida posible. ¿Ok? Tú puedes decir, bueno, pues a una persona quiere que yo voy a tomar cerveza con ellos. Pues, ok, ahí no puede ser agradable, no puede ser gentil. Tú tienes que ponerte bien fuerte en las normas que Dios te pone. Ok, está bien.
Pero en otras cosas, de cómo se trata entre la gente, tú debes ser amable, tú debes ser gentil, ¿sí? Cortesía con todos, ni modo como te tratan, tú tratas todos con cortesía. Luego, benigna, una persona que tiene dominante en su carácter la resolución de diferencias. La palabra aquí en el diccionario, fácil de acomodarse. Si hay gente que son imposibles de satisfacerles, y ese no es un cristiano. El cristiano es el opuesto de eso. Luego dice, llena de misericordia, llena de buenos frutos. Misericordia es alguien que tiene simpatía y compasión para otras personas. Busca de aliviar sus dolores, penas y sufrimientos de la vida. Llena de buenos frutos. Habla de personas que tienen un espíritu de servicio para bendecir a otros. Cuando yo hice un estudio, no recuerdo cuándo, en los ochentas, creo que era 82, sobre fruta del Espíritu Santo, en Gálatas 5 22 y 23. Llegué a la conclusión, no sé si leí algo de eso en un comentario o no, pero tú tienes el fruto del Espíritu Santo, todos esos frutos se va a una cosa, que tú quieres otros de tener la paz que tú tienes. Entonces, si tú estás haciendo una bendición para ellos, esto tienes el fruto del Espíritu. Dice, sin incertidumbre, siempre tienen buena voluntad hacia a toda persona. No hacen aceptación de personas o distinción de personas buenas y malas por la vista o pensamientos predeterminados sin conocer la persona. O sea, reservamos juicio hasta que la persona se manifiesta si es bueno o mal. Ni hipocresía. No da mejor trato a un rico que a un pobre. Es igual a todos. ¿Sí? La gente en el mundo puede maltratarte siendo ricos o pobres, o puede bendecirte siendo ricos o pobres. Pero uno tiene que tratar con ellos en una misma, siempre misma forma. Y esa forma es como si fuera Cristo. ¿Ok? Y eso es algo, no acepción de personas. En 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, o sea, la palabra de codiciar es de desear fuertemente, hasta ser un ídolo. Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Y por qué no tienes? Porque no lo pedís. O sea, hay procedimientos aquí. Y los procedimientos que tenemos que entender es que Dios pone necesidades en nuestras vidas con las pruebas, las tentaciones, porque sé que hay formas de sacar algo. Dios dice, pues trabaja duro y puedes comprar tu comida. Pero yo lo veo que puedo robar de mi vecino. Entonces, eso es mi deseo. Si en mi corazón yo estoy pecando por esto de codiciar. Pero todo viene porque nosotros no buscamos hacer lo que Dios quiere y pedir a Dios, simplemente. 3, pedís y no recibís. Y hay gente que sí pide, pero no reciben. ¿Y por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Entonces, Dios es preocupado con ver la salvación activa en la vida de cada uno. Esto es la base que Dios usa para juzgar tu sinceridad en recibir a Jesucristo como tu Salvador. El conflicto viene del pecado dentro de cada uno de nosotros. Por el poder de Dios en salvarte, debemos dominar ese problema. El conflicto emana de un corazón impuro, maligno, ¿sí? Esto es, ya que pues, ya vimos con la lengua, ya que es la ventana al alma, y eso es lo que ya que de ahí, del corazón malvado, esto es lo que ya que causa nuestros problemas, y causa problemas con otros, y causa problemas con nosotros y entre nosotros y Dios. Versículo 2.
Pero el problema radica en la parte de ti que desea, ¿sí? Nosotros como cristianos, una de las mejores cosas que podemos hacer es simplemente no desear tanto, tan extremo, tanto. O sea, yo tengo que ser rico, yo tengo que eso, yo tengo que otro. O sea, el desear es el problema, de ser contento con lo que Dios te da, pero de ser contento haciendo la palabra de Dios, la obra de Dios. Si Dios dice que no vas a comer si no trabajas, pues trabaja. O sea, y eso es muy fácil, pero eso es el problema. Deseamos y no tenemos y nos destruye la vida y simplemente no pedimos a Dios. Y Dios dice, bueno, tú quieres comida, te lo doy exactamente como tienes la comida. Trabajas y vas a poder comer. Si es que no trabaja, que tampoco ya no aprende de no comer. ¿Sí? Será bueno ¿no? De ir de dieta, pero ese no es lo que dice, de no comer nada. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Nadie. La oración a Dios es cómo debemos empezar a lograr nuestros deseos. Si es la voluntad de Dios o nuestro orgullo y deseo de placeres, debemos eliminar eso. ¿Sí? No es porque yo soy tanto, no es porque yo quiero lujos y placeres, delitos, vicios. No, yo quiero algo de vivir así en la tierra que Dios me ha puesto y que quiero ser contento. Yo no quiero ni riquezas ni pobrezas. Versículo 3. No obtenemos lo que tratamos de lograr porque estamos mal por todo el proceso. Nos desanimamos, depresión entra. Nos empuja a hacer cosas extremas para lograr lo que deseamos. O sea, hermanos, si uno no empieza con la oración, Dios, por favor, déjame un cuerpo que yo puedo hacer cosas y un trabajo para que yo pueda ingresar. De ahí empieza todo. Y si nosotros empezamos ahí, entonces Dios va a proveer. Y si nosotros, podemos decir, uno es inválido, no puede trabajar, Dios va a cuidarla a la persona, pero eso es algo que ya que uno tiene que tener fe con Dios. Cuatro, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese versículo, voy a predicar un sermón, yo creo que nada más ese versículo de este concepto, pero aquí nosotros tenemos que entender, el mundo está contaminado y uno hace cosas del mundo su Dios, su amigo, y este se hace enemigo con Dios. Versículo 4. El acudir a Dios o al mundo son posesiones polos opuestos. No puedes acudir a uno si estás comprometido con el otro. Eres amigo de uno y enemigo del otro. ¿Cuál es tu amigo? ¿Cuál es tu enemigo? 5. El Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, está apartado de lo común y pecaminoso. Si eres salvo, Dios vive dentro de ti y eres posesión de Dios. Dios no va a tener celos en guardarte para Él. O sea, esto es la lucha que estamos siempre hablando de cambio moral. Entonces, tú te entregas al pecado y si eres posesión de Dios, Dios no va a tener celos que ya que te estás entregándote a Satanás, de no ser guardado para Él, o sea, la santificación. Es decir, que cuando mueras, irás al infierno. O sea, la gente que no quiere ser santo, que no quiere ser, no quiere ser así guardado para Dios, esta gente, pues no son salvos. Medita sobre la realidad de esto. Santiago 6. Pero Él, o sea, Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid del diablo y huirá de vosotros. 8.
Acércaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 8 o 9. Aflijaos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. 10. Humíaos delante del Señor y Él os exaltará. Ok, en versículo 6, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros tiene su chiste. Dios se opone a los soberbios, los arrogantes, porque ellos piensan que ellos son buenos, mejores de los demás, comparándose con otros seres humanos en lugar de Jesucristo. A los que no son suaves en admitir sus errores, ¿sí? Esto es el problema. Esto es, Dios se acerca a los humildes, los mansos y que buscan la paz en lugar de conflicto, en lugar de dominación a otros, abusar a otros. Versículo 7. Y un principio espiritual. Tienes que resistir a lo que el diablo quiere en tu vida y buscar lo que Dios quiere. Es una, es una lucha espiritual. Y si no estás luchando en esa guerra espiritual para Dios, entonces ya estás comprometido con Satanás. Si no puedes discernir esto, y peor, si no te importa, o sea, tú no puedes ver esa batalla y que no te importa ni de buscarlo, entonces, pues eso ya habla muy mal de ti, que probablemente no eres salvo. Versículo 8. Dios te responde si de veras le buscas. Dios te promete que vas a encontrarle. Si tú buscas a Dios, Dios será encontrado, pero de corazón completo. Y esto es el problema, hermanos. La gente dice, voy a buscar a Dios, pero no habla de mis pecados porque no voy a entregar ningún pecado y nunca encuentran a Dios. Y esto es exactamente cómo funciona Dios. De buscar a Dios, ¿qué dice? Pecadores, limpiad las manos. O sea, eso es la forma de acercarse a Dios por el cambio moral. Versículo 9. Entonces, la forma de acercarte a Él es por tu actitud. Debes buscar humillación frente a Dios, de cesar de pelear en contra de Dios por tus deseos inordenados. El luto en la tierra es buena señal, porque crees que te espera la gloria en el cielo. ¿Ok? Aflijaos, lamentad, llorad. Esas son cosas que ya que nosotros decimos, no queremos eso, queremos fiesta. Y dice, vuestra risa, o sea, la fiesta se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Nosotros tenemos que apenarnos en nuestros seres, nuestras emociones, espiritualmente, para acercarse a Dios. Nuestros pecados es todo el problema. Versículo 10. De ser exaltado en el esquema de Dios no es de gloriarse, de exaltarse a sí mismo, sino de humillarse ante las manos de Dios. Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. O sea, otra vez regresamos a este concepto de gente que quieren dominar a otros, abusar a otros, decirles como un maestro experto cuando ellos no saben nada. Entonces, y esto es el problema, que nosotros jactamos de lo que somos y lo que podamos hacer sin respeto a Dios. Dios no entra en si yo voy a ganar dinero, ¿no? Yo voy a ganar, punto. ¿Ok? Sí, está bien. Y cuando tú ya tienes un accidente yendo a tu gran plan, y que ya que no tienes brazos ni piernas o estás en coma, ¿cómo vas a ser rico? ¿Sí? Y esto es el punto, que no nos humillamos. Versículo 13.
Vivimos en el mundo que Dios creyó, que Dios sostiene y que Dios controla todo según su voluntad. No debemos olvidar nuestra relación como criaturas ante Él. 14. Nuestra vida es muy transitoria. No tenemos garantías del día de mañana ni lo que pensamos de tener hoy. Todo depende de Dios. Estamos prestado con la vida prestado de Dios. Las oportunidades, el cuerpo, la salud, todo. 15. Nuestra actitud debe ser siempre tomando su dominio sobre nosotros en cuenta. O sea, Dios, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, pero si Dios quiere, no tenemos garantía de ni un segundo más en esa vida. Tenemos que humillarnos delante de Él. 16. De no arrodillarnos frente a Dios por cada cosa en nuestras vidas es la actitud de soberbia y arrogancia. Y Dios odia esto, es una abominación a Dios y Dios va a castigar la persona jactanciosa. 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que ajustar nuestro entendimiento de pensar que hay dos clases de pecados. Si la gente piensa, pues hay pecados graves como robar, matar, etcétera. Y hay pecados que pensamos que no son tan graves, pero sí son, como hemos visto, pecados de la lengua y ahora pecados de omisión. ¿Sí? No es suficiente de no matar. Tú tienes que amar. ¿Sí? De matar a una persona es el extremo del odio y tenemos que contraponer este odio, este contender y argumentar, terminando en un, de uno matando a otro, tal vez, con el amor, entendiendo lo que no debemos hacer, no caer en ello, en el pecado, es bueno, pero no es bueno si no hacemos lo positivo que Dios quiere que hagamos en lugar del pecado. Ok, entonces con esto, hermanos, terminamos el estudio para hoy.